Pues muchas gracias, ingeniero. Eh, Como le decía, estamos haciendo un reportaje sobre los autobuses de turismo que pasan o se estacionan en el centro histórico, lo que es el primer cuadro de la ciudad. Como le decía al principio, en promedio 30 vehículos de este tipo, de entre 15 a 20 toneladas, circulan según datos de la Secretaría de Turismo Municipal. Ok. Desde su punto de vista, ¿qué daños pueden causar estos vehículos y si son significativos o no? Bueno, sí, sí son significativos porque de alguna manera todo vehículo genera un daño. Todo vehículo genera un daño. Es por eso que cuando se hace un diseño de pavimentos hay que hacer un aforo vehicular. En base al aforo vehicular es como nos vamos a hacer una clasificación de los vehículos que transitan o van a transitar por X vialidad y a partir de ahí se toman porcentajes de los vehículos que circulan. En este caso, yo creo que la zona centro, la mayor parte de vehículos son vehículos ligeros los que circulan. En este caso, yo creo que es como el 80 o 90% de vehículos ligeros contra a lo mejor que sea un 10% de los vehículos o los autobuses. ¿Sí? Entonces, es un daño, sí genera un daño, pero es no tan impactante. Aquí más bien sería cuál es el diseño que tienen las vialidades, para qué periodo de vida fueron. ¿Sí? En este caso, si las lajas, habría que ver cuál es la resistencia que tienen, porque en base a su resistencia tienen una rigidez. Al ser tan rígidos y el espesor, se hace también que tengan una fractura, ¿no? O sea, habría que ver, hacer un análisis bien de cuál es el comportamiento de ese pavimento para decir sí o no hacen un daño. Desde el punto de vista de toda la zona centro, nos ha tocado hacer unas exploraciones a nosotros en la zona centro y hemos encontrado que normalmente las estructuras de los pavimentos existentes en la zona, no todos, claro, a veces no cuentan con una base o la base que tienen es una base que ya no cumple con las normas actuales. Entonces yo creo que de ahí tendríamos, hay muchos factores implícitos en el qué daño causan o no causan, ¿no? Más bien sería qué estructura tengo y entonces causa o no causa daño. Porque lo que hemos probado en algunas ocasiones, esos suelos que subyacen a la estructura del pavimento son rellenos, ¿sí? Entonces, un relleno pues no tiene un comportamiento a lo que fuera una subrasante. A veces las vialidades no tienen subrasante. La subrasante es un material que tiene una calidad para conformar una estructura de un pavimento. Posteriormente sigue una base hidráulica, que es un material más competente de resistencia para poder transmitir los esfuerzos hacia a las capas subyacentes, ¿no? Entonces, en este caso, los rellenos, digo, nos ha tocado, hemos encontrado, no es un material que tenga un control de sus agregados. Esos son factores implícitos que pueden generar un daño o se puede presentar mayor en algunas zonas, pero no tanto porque haga daño el tránsito del microbús o del autobús, ¿no? Entonces yo creo que más que nada habría que ver, analizar, ¿no? O sea, es la laja, en cuáles son las zonas que están predominando el daño, o cuál es el daño que está presionando. ¿Son grietas o fracturas en las lajas? ¿Son deformaciones? ¿Qué tipo de deformación tenemos? Si tenemos una deformación excesiva, entonces es por una repetición consecutiva de carga. Si es fractura, entonces puede ser que a lo mejor desde que se colocó la laja por el mortero haya oquedades. Hay muchos factores implícitos, ¿no? Que había que analizar, ¿no? ¿Cuál es la zona o el cuadro de la ciudad? ¿Qué tipo de daño está presentando? Según su experiencia, ingeniero, estos pavimentos, o más bien este tipo de relleno que usted menciona, ¿en qué parte del centro predomina? O sea, podemos hablar de que la mayor parte de los pavimentos están rellenados en el centro Mm, histórico. sí, digo la vez que me ha tocado por el mercado que están, creo que es el 5 de mayo. El 5 de mayo, sí. Ahí alguna vez hicimos algunas exploraciones, cuando se hicieron exploraciones para hace mucho, no me acuerdo la verdad, el año que fue para esos elementos subterráneos, Mm, que fue en el de los sapos, en el Zócalo. Es que es en rellenos, mm. En este, el Zócalo también hay rellenos. sí, 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 hay rellenos.
Entonces, habría que ver, Entiendo que así esos pavimentos son más susceptibles de dañarse. habría que ver cuál es la característica, si cuando en su momento, que ya tiene mucho tiempo, cuando nosotros hicimos exploraciones, encontramos eso. No sé si ahorita hayan tenido alguna modificación o alguna reestructuración. Yo creo que eso sí valdría la pena revisar cuál es la reestructuración actual que tiene. Y entonces a partir de ahí decir, ¿sabes qué? Sí le está haciendo un daño o no le está haciendo un daño. Más que nada, yo creo que valdría la pena hacer un aforo vehicular. A lo mejor la zona más dañada, que se escoge la más dañada, y hacer un aforo vehicular y ver cuántos vehículos pasan con respecto a los autobuses de turismo, y entonces sí ver en qué porcentaje con respecto al volumen de vehículos ligeros que pasa. Entonces, a partir de ahí sí podemos decir qué está pasando. Como le mencionaba, en algún momento el propio ayuntamiento ya había impedido que se estacionaran precisamente por el argumento de que dañaban las lajas. Eso fue en el periodo de Luis Mancerrato y eso se mantuvo hasta que Claudia Rivera llegó y volvieron a regresar. Desde su punto de vista, es válido el argumento que utilizaron en su momento los regidores. Yo creo que valdría la pena, digo, es que la verdad, desgraciadamente, no se lleva un control de los antecedentes, ¿no? Valdría la pena decir, ok, desde cuando sí circulaban, había deformaciones. Cuando se quitaron, hubo una reestructuración. Cuando volvieron, ¿ha habido nuevas deformaciones? No contamos con esos datos. Entonces, si nosotros tuviéramos un antecedente, pero sí, hace daño, no hace daño. Pero desgraciadamente, cada periodo administrativo, uno no cuenta con esa información. Entonces, no podemos Si hablar. no se hereda esa información. Teníamos que tener esa información, Claro. ¿no? Para poder decir, ok, cuando pasaban se tenía este daño, dejaron de circular, no hubo daños, ahora que circulan hay nuevos daños. Pero también, ¿hace qué tiempo fue cuando dejaron de circular? Y ahora, ¿qué tiempo tiene? ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento vehicular también incrementa. Claro. Entonces no podemos decir, sí, hacen daño los vehículos, ¿no? Porque también no es la misma circulación que había hace 5 años a que ahora la que hay, ¿no? Claro. No es lo mismo, ¿no? Por eso cuando se hace un diseño de pavimento se calcula o se revisa una tasa de crecimiento vehicular, porque con eso estamos postergando o diseñando la vida útil del pavimento, ¿no? Muy bien. Bueno, en ese sentido, dos preguntas, ingeniero. Primero, dicen los propios, digamos, dueños de las líneas de turismo que hace más daño un vehículo como el que me decía, una pipa, que actualmente abundan, que los propios autobuses. ¿Qué tan cierto es esto? Puede ser que sí, dependiendo cuánto pesan y qué daño hacen, ¿sí? Por eso hay unos factores para calcular el daño real que genera cada vehículo, ¿sí? Es que por eso, a través de esos factores de daño, es como vemos cómo impacta, ¿sí? Entonces, como te comentaba, sí, a lo mejor vamos a suponer que sí, que se hace más daño una pipa, suponiendo, pero pasa una con respecto a 1000 vehículos, ¿sí? O sea, todo eso, por eso es que se hace un aforo vehicular, para saber cuál es el tipo, primero se hace el aforo vehicular para saber cuántos vehículos pasan y hacer una clasificación de los vehículos que circulan. Entonces, a través de eso es como se hace un diseño, ¿no? Entonces, habría que ver si en verdad toda el área o todas las vialidades cumplen su estructura de pavimento con normas vigentes. Si la base que tiene, ya no, digo, de las exploraciones que nosotros hemos hecho en algunas vialidades existentes para rehabilitarlas, la base que tienen ya no cumplen con normas vigentes, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, tiene sus deformaciones, pero es transitable, ¿sí? Entonces, habría que ver toda esa parte, ¿no? ¿Cuántas calles se encontrarían en esas condiciones? ¿De cuáles? A ver. Que me decía que ustedes han visto que se encuentran dañadas, pero que son transitables. Digo, pues digamos que ahorita todas las vialidades son transitables, no tienen baches, todo, pero son transitables. No es una que ya diga, pero es que ya no se puede transitar. No, sí tienen sus deterioros, pero son transitables, ya no son vialidades que ya no se puedan transitar. ¿Sí? Habría que hacer vialidades un levantamiento de daños para poder decir sí o no. ¿Sí? Y otra pregunta, en su opinión como experto, hemos estado en otros centros históricos, por ejemplo en Oaxaca,
vimos que si bien pasan los turibuses, pero no levantan gente en el mero zócalo, ¿no? De la ciudad de Oaxaca. Aquí vemos que sí lo hacen. Eh, ¿Usted recomendaría que se dejara de hacer en función del daño que puede causar? Y también por otro asunto, que aunque, no, aunque sé que no es su rama, pero vemos que provocan problemas de circulación vehicular, porque algunos se estacionan, otros vienen atrás, otros se les cruzan, Claro. en fin. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que más, ahí yo creo que se tenía que hacer algo como una ingeniería de tránsito, pues para poder saber cómo tener un reordenamiento de la circulación, ¿no? Y el de levantar o no, pues es que entorpece la circulación, ¿no? Yo creo que más que nada sería por eso, ¿no? Eh, ahorita que me tocaste otro punto que es importante, ¿no? También un vehículo hace daño si circula más despacio que circule más rápido, ¿no? Eso también, hay muchos factores implícitos que lo que generan un daño a un pavimento, ¿no? No es lo mismo que pasa el trailer, pasó ya, a que se quede ahí concentrado todo el día, ¿no? ¿Sí? O sea, son cargas diferentes, ¿sí? A lo mejor es una carga estática, y otra carga pasa y pum, ya, a que se quedó el trailer estacionado ahí X horas, ¿no? Entonces, son factores que están implícitos. Pero, por ejemplo, uno de los, bueno, los que le llaman los trolebuses, bueno, no, los que tienen, los que son más pequeños, digamos, esos sí se estacionan y permanecen ahí, pues, incluso hasta horas, ¿no? Esos sí pueden causar daño por estar estacionados. No creo, ¿eh? La verdad, no creo que generen un daño, así técnicamente, ¿no? Digo, habría que revisar cómo es la estructura real que conforman esas realidades, ¿no? Digo, o ver, a ver, eso tiene un daño, ¿y cuál es el daño que predomina? ¿Es el mismo daño en todas las realidades? ¿O hay particularidad en cada de las realidades con daños diferentes, ¿no? Digo, yo creo que había que hacer un levantamiento de daños, un aforo vehicular, y a través de eso, pues, saber cuál es el comportamiento o qué se podría hacer, o decir sí, hace daño o no hace daño. Muy bien, entonces me decía que hay una proporción de circulación de 90% vehículos pequeños contra 10 de vehículos grandes. Digo, nosotros lo que cuando nos ha tocado hacer aforo, técnicamente predomina el vehículo. En otros lugares hasta las motos, ¿sabes? Predomina últimamente, ¿no? Pero la moto, ¿qué daño puede hacer? ¿No? La moto, pues en verdad, no hacen un daño tan grande o severo, ¿no? Pero a veces llegan a circular casi a la par que los vehículos ligeros, ¿no? Ahorita que el movimiento en motocicletas se ha elevado bastante, ¿no? Claro. Pero eso no genera un daño tan grande. Sí, entonces sí, a veces sí, desde los aforos que nos ha tocado siempre, normalmente, los vehículos ligeros andan arriba del 80% que predominan en el volumen. Entiendo que hay una propuesta del propio ayuntamiento para sacar todos estos vehículos del centro histórico y llevarlos a la zona esta, por ejemplo, a zonas como Analco y demás, donde pudieran estar operando. Correcto. Desde el punto de vista de la mecánica de suelos, ¿esto sería mejor? ¿Reduciría el riesgo a un daño? Yo creo que más que nada es por el turismo, ¿no? Que tengan libertad de circulación y no estén los vehículos parados, ¿no? Digo, mucha gente va a comer ahí y ya no puede ver del otro lado porque ya está el vehículo ahí parado. Digo, yo creo que habría que ver, yo creo que hay varios temas que podrían tener que analizarse si conviene o no conviene, ¿no? Porque al fin de cuentas también llega el vehículo. Hay gente que se baja ahí y ya entraron a los comercios, ¿no? Sin embargo, si están del otro lado, pues ya difícilmente va a haber gente en los comercios, ¿no? Yo creo que había que valorar, ¿no? Pros y contras que nos benefician, no tanto. Dices, si dijéramos, ok, sí está generando un daño, pero está levantando la economía, pues entonces hay que reparar y tener una buena estructuración pues, para que pueda seguir circulando, ¿no? Digo, pues cosa de valorar. Pero tomando en cuenta que eso, digamos que es una zona de monumentos, ¿no? Y que Claro. debe de tener un cuidado especial, ¿no? Es lo que te contaba, entonces habría que valorar qué es lo que buscamos, que no dañen o que no impacten a los monumentos, ¿no? Yo creo que son varios puntos que poner en la mesa y ver de esto, qué sí conviene y qué no conviene. Pues sí, a lo mejor me produce un daño, pero está en la economía.
o están entrando más a los museos, o esto, ok, entonces hay que darle mantenimiento adecuado a la superficie de rodamiento, ¿no? ¿No? Yo creo que eso sería lo adecuado, ¿no? Muy bien. Y ya por último, preguntarle, insistirle sobre el tema de las pipas de agua, porque han aumentado su circulación, pero tiene que ver con la falta de agua en el centro histórico y tiene que ver con el deficiente servicio que da Concesiones Integrales. Ha dejado al centro histórico sin agua y entonces vemos que desde las 7 de la mañana hay pipas en todas las calles prácticamente del centro histórico. ¿Qué daño pueden causar estos vehículos a las calles? Es lo que te comentaba, ¿no? Digo, todo vehículo genera un daño, dependiendo del volumen. ¿Sí? Sí, por eso sí es importante que para que podamos decir sí o no, dices tú, sí pasan 10, vamos a poner 20 pipas, pero pasan 1000 vehículos ligeros. Pero la cosa es que estos se estacionan, ¿no? O sea, las pipas se Sí, estacionan para descargar, para pero descargar no, agua. entonces, no, si retiran, ¿cómo descargarían? ¿Cómo abastecerían el auto? O sea, yo creo que para todo hay un beneficio, pero hay un prejuicio, ¿sí? Yo beneficio que pues, tengan agua, pero pues, estoy dañando esta parte, ¿no? No Pero les en doy, todo caso, pues es un problema de la concesionaria, ¿no? El que debería de mejorar su servicio, ¿no? claro, claro, o sea, si no tienen agua, ¿cómo me abastezco? Yo creo que son temas que tendrían que valorarse, ¿no? Valorarse, ok, le doy mantenimiento a mis vialidades porque todos las vialidades o carreteras, autopistas, tienen un mantenimiento. ¿Sí? Vamos a hablar de la Querétaro. Seguido está en mantenimiento. ¿Por qué? Porque el tránsito vehicular aumenta. No es lo mismo el tránsito vehicular de hace 20 años que el de ahora. ¿Sí? Cuando uno hacía, de acuerdo a las normas, dice que las calidades de los materiales se manejan para más de 1 millón de ejes equivalentes y menos de 1 millón de ejes equivalentes. Pues ahora casi ninguno da como menos de 1 millón, solamente las de fraccionamientos. Pero ahí en fuera, todas las vialidades dan para ejes equivalentes más de 1 millón. O sea, quiere decir que deben de cumplir con ciertas características con el control de calidad de los materiales. ¿Sí? Me decía en la plática de Off the Record, bueno, fuera de las grabadoras, que Sí. los vehículos de 2 ejes, me decía, Ajá, los C2 o C3. son, digamos, más pesados, ¿no? Y son más Que pueden causar susceptibles, daño. pueden O sea, causar más daño, ¿no? todos los vehículos, como te comentaba, todos los vehículos causan un daño. Digo, de acuerdo a nosotros lo que hemos hecho los aforos, esos vehículos andan alrededor del 5%, 3%. En la autopista los trailers, o los que son TS1, T3, esos vehículos llegan a causar a veces hasta el 0.1%. ¿Sí? Pero en su daño, compara pues, a lo mejor con más de 100 vehículos pequeños, ¿no? Oiga, y la opción de hacer peatonal el primer cuadro de la ciudad es bueno. Dependiendo para quién, ¿no? O sea, sí es bueno pues, para que circulen y no haya problemas con los vehículos que transitan, ¿no? Porque digo, de alguna manera creo que no hay el criterio o más bien la educación vial de darle paso primero al peatón, ¿no? Si no es un semáforo, no nos paramos, ¿no? Si se respetara esa parte de que primero el peatón, igual sí podría ser, ¿no? Pero yo creo que la intención es para que la gente pueda circular libremente y cruzarse sin ningún problema. Digo, yo creo O sea, desde el punto de vista para beneficiar al peatón es una buena opción. que sería una buena opción, ¿no? Digo, yo creo que en muchas ciudades eso es lo que están haciendo, ¿no? Quitando la circulación de vehículos en la zona central. Para allá va la cosa. Yo creo que sí. Digo, si nos damos cuenta, a las 5 de mayo pasa un mundo de gente, ¿no? Entonces, esperarse los vehículos, yo creo que son más gente esperando el semáforo que los vehículos que para pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que está haciendo el ayuntamiento en la 16 de septiembre podría hacerse en la 3 Oriente Poniente y en la 2 Oriente, la 2 Norte Sur. Podría ser. Podría ser. Y de esta manera, pues evitamos ya el riesgo de daños al pavimento. Digamos que sí, ¿no? Porque si no hay circulación, pues ya no va a haber un daño, no generan daño, ¿no? Entonces yo creo que las exigencias de la conformación de la estructura sería diferente, ¿no? Porque si ya no hay una circulación, ya no sería tan exigente las características de la estructura del pavimento, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. ¿Me puede recordar su nombre y su especialidad? Bueno, mi nombre es Jorge Vera Centeno y tengo la especialidad en geotecnia.